Han dado el nombre los organizadores de la vigilia el día de mañana, que son jóvenes, alabanza y escuela dominical, que se unen los tres ministerios para realizar la vigilia. Le han dado por nombre Morir para Vivir. Morir para Vivir. Y es curioso que tengamos que morir. ¿Cuántos le tienen miedo a morir? ¿Nadie? ¿Solamente yo? Hay temor de morir, ¿cierto que sí? ¿Estamos muy jóvenes o no? Señor, regálanos más vida para poder disfrutarla. Y por supuesto, qué bendición tenerla, ¿cierto que sí? Pero hay algo seguro. Y yo no soy profeta ni nada de eso, pero sí le aseguro que un día moriremos. Porque el Señor, dueño de la vida, es el que destina tu caminar, mi caminar. Momento Dios te regaló como algo que es único en ti, porque Dios te lo dio. Pero sí te estoy diciendo que te dejes moldear. El pensar en dejarte moldear es irse semejante a Cristo. Y encuentro la palabra en Juan capítulo 3, por favor. Juan, Evangelio de Juan capítulo 3. Que hay una discusión, como una disputa, como que de pronto ellos empezaron como a decir, oiga, nos llegó competencia. Hay competencia y necesitamos en cierta manera hacerlo. Pero ¿cómo en cierta manera Juan nos relata esta historia? Capítulo 3, versículos 26 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 26, capítulo 3, versículos 26 al 30. ¿Lo tienen ahí? Si tienen la Biblia, amén. Si no, tranquilos que aquí les ayudan. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y el 30, es necesario que él crezca para que yo ¿qué? Mengüe. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Me centro en ese versículo, pero necesitaba leer todo lo que estaba sucediendo. Y vuelvo a reiterar, lo vieron, los discípulos de Juan lo vieron como nos llegó competencia. ¿Por qué? Porque al otro lado del río había una multitud mucho más grande y estaban siguiendo ya a Jesús. Pero recuerden que quien venía 6 meses antes era Juan el Bautista. Y él tenía sus discípulos y los estaba discipulando de la manera como Dios se los había dejado. Pero recuerden que Jesús viene a Juan el Bautista y le dice, necesito que me bautices. Y entonces empieza ese sentir de decir, wow, yo tengo que bautizarte a ti. No, tú me bautizas a mí. No, se tiene que cumplir la palabra y se hace de esta manera. Así que todos los discípulos de Juan se dan cuenta de que lo bautiza. Y al otro lado entonces está diciendo, él está bautizando ya. Esa competencia que empiezan a ver los discípulos del uno y los discípulos del otro. Pero viene la sabiduría que Dios le regala a Juan y le dice, es que yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Cristo significa Mesías. Ahora, recuerden que la palabra rabí se le decía solamente a Cristo, maestro. Pero aquí se lo dicen a Juan también.
Lo tenían en tal grado, en tal, que era un maestro como tal. Entonces, el sentido de lo que está diciendo Juan, yo pienso que fue un golpe muy fuerte para sus discípulos, diciéndole, Él es mayor que yo, Él es más grande que yo, Él es más poderoso que yo. Y eso fue un golpe durísimo para los discípulos de Juan, puesto que estos tenían en esa gran estima y no entendían que Jesús era Cristo, era el Mesías, que significa el Cristo. Ahora, Juan bautizaba todo hombre de Dios humildemente, que simplemente reconocía cuando llegaban a las aguas y les bautizaba en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso la gente quería escuchar y ir en pos de Juan, como el sentido de lo que estaba dando. Pero ahora esa multitud se volca, se va al otro lado del río y sigue al propio Jesús. Y eso empieza a tener dificultades en los corazones de ellos. Algo que a lo mejor los discípulos no alcanzaban a entender en ese momento. Pero viene, yo creo que las palabras de más impacto es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y a eso es que debemos llegar. Yo debo morir para que Él me dé vida. Yo debo empezar a morir para que Él me llene de su vida, que esa vida es la que me lleva a una vida eterna junto con Él. No sé si me di a entender en esta noche. Entonces, hoy en día todos aquellos que anhelamos agradar a Dios, deberíamos de decir eso, que yo mengüe, que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Lo creen así? Le di por nombre a la predicación semejantes a Cristo, semejantes a Cristo. Y quiero que en cierta manera miremos a la luz de la palabra que hay varios aspectos que necesitamos entender para llegar a ser semejantes a Cristo. O sea, una de las peticiones del Señor es que debemos de ser seguidores de Él. Y al ser seguidores de Él necesitamos tener en cuenta de que como seguidores debemos hacer lo que Jesús realizó aquí en la tierra. ¿Lo creen así o no? Entonces, ser semejante a Cristo debe ser el deseo de cada creyente. Pero es alentador saber que Dios mismo, que viene de Dios mismo, el deseo de que nosotros seamos creados en ese mismo sentir de semejantes a Cristo. Hay un texto, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Si alguien lo encuentra por allí, declara a Dios que aún nos predestinó para ser seguidores del Señor Jesucristo. Seguidores, predestinó. ¿Qué es la palabra predestinar? Ser creyente. ¿Hay algún creyente acá? Entonces el sentido como tal es que esa palabra es para mí. Predestinar significa que yo soy creyente en el Señor. ¿Cuánto lo creen? Ahora, eso nos hace semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque es la obra que Dios quiere culminar en cada uno de nosotros hasta cumplir el fin. Sin embargo, iglesia, el hecho que Dios nos transforme semejantes a Cristo no significa que podamos sostenernos y ser llevados al cielo de una manera fácil. ¿Quién dijo que esto es fácil? ¿Quién dijo que esto es fácil? Muchos en un momento tenemos el sentir de que peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Y tenemos ese sentir como tal. Pero ya les pregunté, ¿cuántos creyentes hay acá? Al ser creyentes, ustedes y yo, necesitamos entonces ser seguidores de Cristo. Y ese peco y rezo y empato no puede existir en tu vida y en la mía. ¿Alguien lo creyó acá? Entonces, no son muy fácil el camino. ¿Por qué? Porque el proceso exige una cooperación voluntaria del Espíritu Santo que está en tu vida y en la mía. Ojo con esto, tiene que ser algo que debes de colocar tú. Dios ya colocó completamente todo lo de Él, fue su Hijo. ¿Hay alguien?
Dios colocó todo lo que tenía que poner, su hijo, ¿o no? Todo lo que tenía que poner ya lo colocó. Ahora hay algo que te corresponde a ti y a mí de forma voluntaria, porque Dios sigue siendo un Señor. Si tú le dices no, no hay problema, pero Él seguirá siendo Señor. Entonces, pero el sentido es que como ustedes y yo como creyentes tenemos al Espíritu Santo, nos llega a ser como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de unas responsabilidades como creyentes en el Señor. Y eso va de la mano, debe de ir de la mano. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hay tres cosas que contribuyen a ser como Cristo. ¿Alguien las quiere saber? Bueno, con esos 5 nomás. El resto pueden echar un sueñito mientras tanto. Nuestra entrega a Dios, nuestra libertad de pecado y nuestro crecimiento espiritual. Primera cosa, ser cada vez semejantes a Cristo es el resultado de la entrega mía a Dios. Yo no sé si me di a entender. Ten en cuenta, primera cosa, ser cada vez semejantes a Cristo es el resultado de entrega mía a Dios. Romanos lo dice muy claramente, 12, 1 y 2. Capítulo 12, dice que nuestro culto racional implica una autodeclaración total de ofrecernos a Dios. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos para la gloria de Dios. Ese es el sentido como tal. ¿Y eso a quién le corresponde? Recuerden que ya Dios lo hizo todo. ¿A quién le corresponde? Pero vuelvo a reiterarlo, es voluntario. Porque yo quisiera ver hoy repleta las iglesias. Cualquiera que sea, no importa. Repleta las iglesias. Pero ten en cuenta que hay más personas en otras actividades, en otras cosas, que teniendo el sentir de creyente, teniendo el corazón de creyente como tal. Me di a entender en esta noche. Entonces, ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivos. Mire, hay un ejemplo muy especial. Hay Leví. ¿Ustedes recuerdan a Leví? Leví es el mismo Mateo. Mateo. ¿Qué hacía Mateo? ¿Cuál era la actividad de Mateo? Cobrador de impuestos. ¿A cuánto les gusta la DIAN? Deje así, pero ten en cuenta que era el trabajo que tenía que Mateo. Era cobrador de impuestos. Y permítame decirle, el gobierno romano le decía, cóbreme esto y usted puede cobrar de ahí en adelante lo que quisiera. Por eso Mateo tenía modo, tenía dinero. Pero una de las cosas interesantes que hace Jesús es, Leví, levántate y vamos. Interesante que hace Mateo. Interesante lo que en un momento, si ustedes lo quieren ver, Marcos capítulo 2, versículo 14, por favor. Para que lo tengamos más a la luz de la palabra. Marcos capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tengan, griten algo. Amén, eso. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en donde? Al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué? Sígueme. Y levantándole, ¿qué? Le siguió. Levantándose, le siguió. Una pregunta, ¿usted qué haría? ¿Qué sería lo primero que haría? Uy, todo lo que hay en la mesa, recogerlo, ¿no? Todo lo que tengo guardado, ¿qué? De alguna manera esconderlo, a ver. ¿Qué es lo que en un momento nos dice la palabra? Ese sígueme de Dios es algo poderoso. Ese sígueme de Dios es algo tan contundente que no hay necesidad de pensar absolutamente nada. Oiga, es que no importa lo que tenga, con Él lo tengo todo. Con Él lo tengo todo. Y esa es la reacción que en un momento tuvo Leví. Esa es la reacción que tuvo Mateo ahí en ese instante. No importa el dinero, no importa nada. Yo me levanto y le sigo. ¿Por qué? Porque nos debemos rendir voluntariamente para seguir al Señor.
para continuar el camino con el Señor. Entonces, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Por lo que nos enfocamos más y más sobre Jesús, sobre su gloria y pidiéndonos que en cierta manera nosotros coloquemos la voluntad nuestra también. Y ahí está la primera esencia de seguir al Señor. Una segunda cosa, ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la libertad de algo que se llama pecado. Una pregunta, ¿alguien pecó hoy? Desafortunadamente tenemos pecado. Mire la cara de Ángel que tiene al del lado y dígale no. No se le ve por ningún lado la aureola, ¿cierto? Ten en cuenta algo, ser más semejantes a Cristo es el resultado de una libertad del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo me enseñó a no pecar, ¿o no? A no caer en pecado. Y cuando Él me enseñó a hacerlo, debo de colocar de parte mía para no llegar a hacerlo otra vez. Entonces, puesto que Jesús vivió una vida sin pecado, cuanto más nos consideremos muertos al pecado, voy a tener vida y vida en abundancia. Y empieza a cambiar entonces el sentido. ¿Por qué? Porque sí debo morir para poder vivir. Y no en lo natural, sino en lo espiritual, para que Él crezca cada día más en cada uno de nosotros y podamos decir, somos seguidores de Cristo. Ese es el sentido de lo que es la vida en el Señor. Amén, hermana. Vivir una vida de pureza, ¿quién le dijo que es fácil? ¿Quién le dijo que es fácil? Eso no es nada fácil. Tanto ofrecimiento que hay, ¿o no? Tanto ofrecimiento que se ve, ¿no? Por supuesto que va a ser complicado. Y por supuesto que no vamos a poder, en cierta manera, nosotros solos. Nosotros solos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que nosotros solos caeremos, ¿o no? Por eso declaró el Señor, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa ayuda. Vamos a necesitarlo a Él. ¿Para qué? Para no caer. Para no caer. Y vamos a tener resbalones. ¿Cuántos las ha tenido? Y vamos a tener caídas. ¿Cuántas las hemos tenido? Pero ahí está el Señor para decirte, ¿te vas a quedar ahí? Yo te extiendo la mano y te digo, vámonos de nuevo. Y volvamos a empezar el proceso. ¿Cuántos lo creen? Ahí está el Señor. Pero cuando en un momento permitimos que eso pase en mi vida, por supuesto vamos a dejar muchas veces a Dios a un lado. Y eso no se puede permitir. El ofrecernos a Dios, ya el pecado, iglesia, ya no debe ser nuestro. No podemos participar. Nosotros no estamos más claramente identificados hoy. Es con Cristo, porque Él me está diciendo, imíteme a mí. Porque yo imito a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, Jesús nos invita a seguirlo. Tenemos su ejemplo de obediencia, ¿cuánto lo creen? Juan capítulo 15, versículo 10, si alguien lo tiene por ahí. Un ejemplo bien especial. Juan capítulo 15, versículo 10. ¿Alguien lo encontró? Por favor, léelo, César. Amén. Muchas gracias. Algo que te quiero enseñar en esta noche. ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Es cumplirlos? No podemos cumplirlos.
Claramente dice la palabra, ojo, son 10. Si fallaste en uno, eres transgresor de todos los demás. ¿Alguien lo puede hacer? No lo podemos hacer. No se trata de cumplirlos. ¿Se trata de qué? Guardarlos. Cuando yo los guardo y empezó a tener esos inconvenientes de que me gustaba coger las cosas que no eran mías y guardarlas, entonces, ¿qué dice la Biblia? El que roba no lo vuelva a hacer. Y entonces ya no lo voy a hacer. Pero pastor, es que no había nadie. No importa, eso no es mío. Y si no es mío, no lo cojo, ¿cierto que sí? O de pronto, ¿cierto que sí? Como el ventilador viejo que quedan por ahí. Es la mujer del prójimo, me dice la Biblia, ¿no? Es la mujer del prójimo. Entonces, ¿qué hago? No lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente quiero ser ese seguidor de Cristo. Y me está diciendo, no es que los cumpla, guárdalos para cuando los necesite. Ahí va a salir el Espíritu Santo diciéndote, cuidado, porque eso es pecado para Dios. Empezamos entonces a decir, está Cristo que te lleva a una vida eterna, pero hay unos compromisos que debemos de tener para poder llegar a esa vida eterna con el Señor. Lo creímos hoy, iglesia. Ahora, también tenemos el ejemplo de los apóstoles. Ellos modelaron a Cristo, ellos tuvieron el sentir de ser modelos como Cristo. Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, tenemos que tener una ayuda divina, iglesia. Una ayuda divina. Yo soy muy claro en decirles, iglesia, que es muy difícil con tanta cosa que estamos viendo hoy. Muy difícil. Permítame decirle, es un terror. Tengo un colega, pastor, él es de Barranquilla y estudió en el Seminario Bíblico de Medellín y tuvo el privilegio de casarse en Medellín y todo esto. Pero es curioso que cuando llega allí a Santa Marta, a Barranquilla, a su tierra, se quita la argolla de matrimonio. Y yo le dije, ¿y por qué lo hace? Me dijo, porque aquí es un peligro. Las mujeres siguen los que tienen anillos. Por eso trato de dar a entender. Ahora, no se trata, pastor, y su anillo se me perdió. Pero lo que trato de decirles es, permítame decirle, hay peligros allá afuera. Y cuando hay peligros allá afuera, yo tengo que tener la ayuda divina, tengo que caminar con el que en un momento me acompaña para decirle no a esos ofrecimientos. Ahora sí me di a entender. Ese es el sentir como tal. Y eso lo coloco yo. Eso no lo coloca el Señor. Eso tengo que colocarlo yo. ¿Por qué? Porque de ahí verdaderamente somos esos seguidores o semejantes a Cristo. Y una tercera cosa, iglesia, una tercera cosa. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano. ¿Cuánto lo creen? ¿El resultado de qué? De un crecimiento cristiano. Muchos nos acomodamos en una silla y amén. Qué rico estar en una iglesia y, por supuesto, echarme mi motocito. El pastor es el pastor de mis sueños porque, uy, Dios mío, apenas empieza a hablar de una vez, duermo de lo lindo. O sea, no quita absolutamente nada eso, iglesia. Pero lo que trato de dar a entender es que yo no puedo quedarme en una silla porque hay un compromiso que yo adquirí con Cristo. ¿Cuál fue? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree acá? Pastor, para eso le pagamos a usted. No, Señor, eso es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Eso es para todos los que creemos en Cristo Jesús. ¿Lo creen? Entonces, el sentido como tal es que cuando primero somos salvos, ¿cuántos salvos hay acá? Hay inmadurez.
Por supuesto, nacemos diciendo, ¿y esto cómo es? Yo me acuerdo que cuando inicié la vida cristiana, llegaba a la iglesia y era, si es así o no es. O sea, como que empezaba uno a decir, si es o sea, como que, porque hay muchas cosas que en un momento cambian o no. ¿Y de qué cambia? De una religiosidad a un estilo de vida. Cuando ustedes y yo tenemos un estilo de vida, empezamos a aprender más de la palabra de Dios. Y eso es lo que en un momento, cada vez más semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque tengo un resultado por el crecimiento espiritual que estoy teniendo. El crecimiento que en un momento el Señor me está dando dentro de la vida cristiana. Por eso aquí en este lugar hay discipulado. Por eso en este lugar aquí hay sanidad interior. Por eso en este lugar se enseña la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cada día crezcamos más en la palabra de Él. Y cuando crecemos en la palabra, más semejante nos volvemos a Cristo Jesús. ¿Lo creen? La gracia, el amor del Señor está dada para todos aquellos que en un momento queramos crecer, queramos tener ese contacto con Él. Y en cada una de estas cosas la responsabilidad es llegar a ser más fuertes en Cristo Jesús. Es llegar a ser más poderosos en Cristo Jesús. Porque eso me lleva verdaderamente a Cristo. Eso me lleva verdaderamente al Señor. Crecer en gracia, en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dice 2 de Pedro 3:18. Ahora mismo, Dios está trabajando en nosotros. En este instante, Dios está trabajando en nosotros. Es más, en este instante, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Hijo, hija, ¿sí escuchas? No, yo no quiero compromisos. No, aquí estoy bien en la silla. Hijo, hija, ¿sí escuchas? ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a dar de lo que estamos recibiendo. No hay nada más hermoso que dar de lo que recibimos. Y no hay más edificante que empezar a dar de lo que el Señor nos ha regalado. ¿Lo creen acá, iglesia? Mire lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tienen por ahí? Me gusta que lo encuentren para que si de pronto tengan la oportunidad de subrayarlo, qué lindo. Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre subrayar la palabra de Dios? Biblia limpia, cristiano sucio. Deje así. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como es un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Si hay algo que el Señor quiere hacer es cada día verte más semejante al Hijo mayor. Porque tú y yo somos hijos. Bueno, poquito, yo pensé que más. Tú y yo somos hijos. ¿Cierto que sí? Pero cada día que seamos más semejantes a nuestro hermano mayor. Esa semejanza es la que está buscando el Señor. ¿Para qué? Para que yo muera, para que yo vaya muriendo, para que yo me vaya desapareciendo. Pero lo que yo refleje, lo que vean en mí, es que Cristo vive en mi corazón, vive en mi vida y el Espíritu Santo me ilumina donde quiera que vaya. Si hay algo hermoso de leer, ustedes lo recuerdan, es a este varón que bajó de la montaña, se llamaba Moisés, ¿recuerdan? Y bajó de allí de la montaña. Y cuando lo vieron, ¿qué pasaba? Su rostro iluminaba, porque simplemente venía con esa presencia del Señor. Hoy la presencia del Señor está acá. Y de aquí salimos iluminados. No iluminates, no, iluminados por la presencia del Señor. ¿Lo creen así? Amén. Ponte sobre tus pies y oramos en esta noche. Yo quiero que esta noche, si tienen alguna petición,
Allí hay unos papelitos en la parte de atrás y vamos a colocar la petición específica. Yo quiero que lo hagan. Pastor, pero es que hace falta papel porque tengo más. No, yo quiero es una específica. Algo que definitivamente necesitas de parte de Dios. Porque hay algo que el Señor ha colocado en este lugar. Y es que la oración de este lugar es escuchada en el cielo. Pero no es solamente escuchada, es respondida por Él. Conforme a la voluntad de Él, ¿no? No vayan a decir, no, es que me contestó al contrario. No, es la voluntad de Dios la que en un momento determinado se cumple. Entonces, ahí hay papelitos, ahí hay una canasta. Por favor, si tienes alguna petición, vamos a colocarla mientras adoramos, mientras exaltamos su nombre y le declaramos las gracias por su bendita palabra. Señor, te agradecemos, mi Rey poderoso. Tú eres bueno, Santo Rey. Tú eres maravilloso, Señor, y vienes a nuestro corazón, Señor, y nos invitas a ser parte de esa familia bendecida, apartada y separada para ti, Señor. Y te damos gracias en esta noche por ello. Te damos gracias, Señor, por semejante privilegio que nos regalas de ser parte de esta familia tuya. Pero, mi Rey, hay compromisos que debemos de cumplir. Hay compromisos que tenemos en nuestra responsabilidad y por supuesto queremos hacerlo porque cada día queremos ser semejantes a aquel que en un momento dio su vida por cada uno de nosotros. Él murió, Él fue enterrado, pero Él resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. Ahora pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos morir, que podamos permitir que el yo, el ego, todo lo que en un momento sea lo mío muera, para que Él empiece a crecer y por supuesto que nosotros seamos ejemplos de que hay una transformación verdadera, hay un cambio en nuestra vida, la cual nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Por eso qué lindo en esta noche declarar con todo nuestro ser, Señor, que tú seas el que se lleve la gloria y la exaltación. Por eso te decimos: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. gracias, mi buen Dios, que yo mengüe, Señor, para que tú crezcas. Que mi corazón se deleite en esta noche, declarando de que hay de parte tuya todo interés, todo sentir de que nosotros seamos mejores cada día. Señor, ayúdanos a participar de ello. Ayúdanos a sostenernos en ello, Señor, porque en muchas ocasiones es por nosotros que caemos. Es por nosotros mismos que no estamos bien. Porque si tú lo dices en tu palabra que nos llamaste a ser parte de un reino, Señor, a ser parte de una familia, Padre Celestial, la cual bendice el dueño de todas las cosas, Señor, yo creo que ahí es donde debemos estar y mantenernos. Gracias te doy por traer a este remanente delante de ti, Señor. Doy gracias por las personas que por primera vez nos visitan, Señor.
Pero Padre, lo único que pido en el nombre de Jesús es que salgan reconfortadas con tu presencia. Y que también, Señor, tengan a bien, Padre Celestial, llevar tu gracia y tu amor, Padre bueno, donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Así que te doy gracias, mi buen Padre Celestial, y en Cristo Jesús en ti quedamos. Aquí hay peticiones, mi buen Dios. Y estas peticiones, Señor, las colocan estos corazones que han venido delante de ti, declarando que tú puedes, mi buen Señor. Tú puedes y por supuesto tú tienes una respuesta para ello. Así que en el nombre de Jesús declaramos, Padre Celestial, que solamente tú tienes la última palabra. Así que te pido en el nombre de Jesús en esta noche, que seas tú llenando, Señor, de gracia y de favor. Y por supuesto, colocamos delante de ti estas peticiones. Señor, tú las conoces mejor que nadie. Las colocan tus hijos, Señor. Y Padre Celestial, tú dices en tu palabra que el nombre de cada uno de ellos está en el libro de la vida. Así que sabes claramente, Señor, quién está colocando estas peticiones, mi buen Dios. Y sabes el corazón de cada uno de ellos, lo que necesitan, Señor. Así que en Cristo Jesús clamo en esta noche, Rey, para que seas tú propicio en cada necesidad que han colocado tus hijos, tus hijas en este recipiente, Señor. Padre, declaramos que solamente tú, Señor, tienes las respuestas a estas necesidades. Que solamente tú tienes, Padre Celestial, palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Y mi buen Dios, la necesidad que sea, cualquiera que sea, mi Señor, delante de ti te la queremos colocar para que seas tu propicio. ¿Qué tal si tu mano derecha la extiendes a estas peticiones en este día? Y en unidad, declarando que ese Dios que está con nosotros tiene el poder para todas estas necesidades. Señor, en Cristo Jesús, tu iglesia se pone de acuerdo, Rey. Se pone de acuerdo para que tú, mi Padre Celestial, escuches la oración de este lugar. Y cuando escuchas la oración, Señor, tú responderás conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que en Cristo Jesús descansamos, sabiendo que solamente tú, Señor, tienes esa respuesta para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, qué lindo en esta noche, Señor, decirte: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Porque lo que tú prometes lo cumples. Y estarás con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerde, mañana 7 de la noche. Continúa.